donde hemos desarrollado la fachada, ya está, me he puesto en contacto con unas empresas industriales y estoy haciendo algo insólito, me parece fascinante, que hemos industrializado esta fachada y la hemos patentado en el estudio y hemos desarrollado esta envolvente bioperfectible, que aquí ven ustedes un modelo donde con un poro en el medio, en el cual toda la fachada se puede hacer permeable, se puede activar desde el exterior. Hemos desarrollado un panel fotovoltaico, un panel de agua caliente sanitaria, hay paneles de aluminio, de vidrio, también hay ventanas, es decir, cada uno puede construir y localizar para un momentito, y se construye con una facilidad pasmosa, porque es quitar y poner casi con la idea de que una persona con muy poco dinero, imaginémonos que en IKEA pudiésemos explotar esta fachada con 4 paredes y sabiendo las necesidades casi energéticas e industriales, energéticas del sitio, cualquier ciudadano pudiese colocar la fachada de bajo costo, colocando y poniendo y construyéndola, y a través de estos agujeros, que es un fleje que entra presión y que se apoya en 4 puntos mediante unas juntas de neopreno, ahí metemos aire, agua, luz, iluminación y alimentamos desde el exterior con los alternadores y con todo el elemento, alimentamos entre la capa exterior y la capa de inercia interior. Por tanto, es una fachada que además la podemos mover porque tiene unos rotores que se mueven en el sentido horizontal y que podemos tenerla desde 10 centímetros hasta 40 centímetros, dependiendo la carga térmica de la orientación y de la localización de cada edificio. Por lo tanto, dependiendo de dónde se vaya a hacer la vivienda, puede ser más o menos eficaz. Es decir, son experiencias que estamos haciendo, estoy desarrollando, pasa por favor, en el estudio. Y además hemos propuesto, por ejemplo, con el gran, a muchos ayuntamientos les ha interesado mucho, medianerías descarnadas que están al sol y que pueden ser otra vez activadas, de tal manera que a los vecinos esa energía les pueda ayudar al coste energético de su propia vivienda y que puede de alguna manera introducir un decoro en la propia arquitectura, o bien en naves industriales de polígonos muy mal utilizados, o bien en esta otra imagen de la ciudad de Madrid, donde se me ha ocurrido que era divertido y que ha gustado mucho a determinadas personas, todas esas calles urbanas que dan al sol y que están absolutamente, que no se utilizan, podríamos conseguir, mediante esta fachada Biopix intercambiable y universal, podríamos conseguir que se activase energéticamente y podríamos obtener una energía brutal para que la propia arquitectura y la propia ciudad pudiese alimentarse, en nuestro caso en Madrid, con esa inmensa cantidad de radiación solar. Podría y debería ser un aliado que el arquitecto y la ciudad no debería permitir que se vaya de vacío. Así pues, por favor, pasa a la siguiente. Les prometo que es la última cosa que les cuento. Pasa a la anterior un momentito. Pasa a la anterior. Este proyecto lo empiezo a hacer ahora con esa misma línea, pero trabajando con la sombra. Es un edificio que gana ahora en un concurso también para hacer unas oficinas en San Pablo, y estas oficinas siguen un poco trabajando en este sentido, pero aquí la fachada se convierte en un elemento de sombra, donde trabajando ese elemento también energético de radiación, lo llevo, pasa por favor, a un sistema que recupera esa hermosa tradición del encaje hispanoárabe, de estas sombras que nos permiten, con mayor o menor densidad, encontrar no solamente espacios emocionantes, sino con más o menos carga energética. He desarrollado, pasa por favor, unos elementos que de 2 metros por 2 metros, con esa geometría que ven arriba, con un plástico reciclable extrusionado con mayor o menor anchura, y quitando o poniendo y moviendo la geometría del mismo, conseguimos una radiación alta, media o máxima, dependiendo de la orientación de la fachada, y generando, por tanto, un sistema de renovación y de ventilación al edificio. Es decir, la fachada,
que se convierte, dependiendo de su orientación, de su grosor y su densidad, en una piel, en una urdimbre, en un velo que nos es capaz de proporcionar soluciones no solamente emocionantes, digamos, de experiencia espacial, sino sobre todo encontrar esa activación mediante un sistema industrializado y económico que al final, fíjense ustedes, la planta de las oficinas es una planta yo creo que muy sencilla, con una serie de agujeros y de patios y con esta piel que, dependiendo de la orientación para conseguir una eficacia y una posibilidad de transformabilidad que nos pedía en el concurso el encargante, nos pedía que fuese además modulable, etcétera, etcétera, y que al final el edificio de Sevilla es esta pieza. Entonces, quiero terminar un poco diciéndoles que yo soy un arquitecto que creo que estamos en un momento fabuloso, creo que estamos en un momento donde tenemos una técnica jamás sospechada y donde nuestros maestros, si lo hubieran tenido, hubieran sido más exigentes que nosotros, donde creo que debemos de dejar, digamos, de mirarnos en esta especie de obsesión formal y de autorreferencia casi banal y volver a descubrir la emoción y la devoción del oficio y del conocimiento, pero sin perder que al final es a la sociedad a quien le tenemos que devolver todo ese esfuerzo que está haciendo y que se merece que nosotros le devolvamos, y que además estoy convencido, y esto se lo digo a ustedes con el agradecimiento de que me hayan permitido venir aquí, yo creo que en culturas como la suya, que tienen la posibilidad de no estar tan contaminadas como la nuestra en Europa por tanta insistencia y tanto apabullamiento de arquitecturas banales con formas irrelevantes y que son incapaces de responder al compromiso que yo creo que debe de tener el arquitecto, sobre todo frente a la transformación y por tanto la creación de la sociedad. Creo que ustedes, si son capaces, porque lo son, porque además creo que es una cultura que al no tener esa presencia o esa presión y no dejarse engatusar por determinadas historias, sino encontrar precisamente desde de su propio problema, de sus propias exigencias, de su propia cultura, encontrar con esa técnica y con ese lenguaje que los maestros nos han dado. Yo creo que si son capaces, y lo van a ser seguro, yo creo que la arquitectura tiene que responder a ese gran paradigma, a ese gran problema que no sabemos cómo es, no sabemos definirlo, pero que intuimos que algo no estamos haciendo bien en el momento en el cual vemos esas arquitecturas que son incapaces de resolver nada y de no comprometerse con estos problemas. Por tanto, pasa por favor, yo termino en nombre de todo mi equipo de agradecerles y darles un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por su atención y nada más les dejo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.